presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. El Senado dio el último paso para aprobar el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social, aprobándola por 17 votos en 28. El trámite contó con el apoyo de los partidos de la coalición de gobierno y la oposición del Frente Amplio. Fuerte cruce se dio entre los senadores Sebastián da Silva y Alejandro Sánchez en el Senado. Los tupitas acá no tienen más coraje que los demás, cállese, le dijo el nacionalista. La discusión se registró durante el debate por la reforma de la Seguridad Social. La Unión de Vendedores de Carne se mostró preocupada por la falta de asado para este 1 de mayo, el día en el que más se vende este corte de carne. Según expresó Herbert Falero, presidente de la gremial, se estima que faltará asado y anunció que los frigoríficos ya vienen con faenas bajas. Uruguay y Argentina son países hermanos y venimos trabajando juntos en todo, dijo el ministro de Economía del vecino país, quien llegó a Montevideo. Sergio Massa visitó nuestro país para firmar un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina, por el cual su gobierno recibirá un préstamo. Tras la denuncia realizada por el Sindicato de Árbitros, un comité de ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol sancionó al presidente de Peñarol. Ignacio Ruglio no podrá ir a torneos organizados por la AUF en calidad de dirigente, aunque sí podrá ingresar como hincha, ya que no está en la llamada lista negra. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. Lo decíamos allí en titulares. La Cámara de Senadores aprobó hace muy poco rato lo que es la reforma de la seguridad social. Lo hizo con los votos del oficialismo, 17 voluntades en 28. Ahora el texto pasa al Poder Ejecutivo para la promulgación de la ley. Una vez que culminó el Senado de tratar y de aprobar esta iniciativa que venía ya con media sanción de la Cámara de Representantes, pero debía ser nuevamente aprobada en el Senado debido a que sufrió modificaciones, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, emitió un mensaje a través de sus redes sociales. Recién se acaba de aprobar la reforma de la Seguridad Social y me pareció oportuno tener estos minutos para conversar con ustedes. Ha sido un tema discutido en la prensa, en el sistema político, en la opinión pública. Y ha quedado instalado la necesidad de una reforma, pero quizás falta explicar un poco, hablar un poco más al respecto. Desde el punto de vista del gobierno, de la política, hace varios años, quizá más de 15 años, que todo el sistema político entendió que la reforma era urgente. ¿Por qué era urgente? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es necesario la reforma del sistema previsional? Expectativa de vida, todos sabemos, por suerte, que la humanidad va a tender a vivir más y a vivir mejor, con lo cual seguramente se extienda su vida laboral, su vida de actividad plena. Por otro lado, y como contrapartida de esto, tenemos una tasa de natalidad muy baja. Para ser claro, la relación activo-pasivo se ha ido disminuyendo, generando riesgos. Obviamente, a veces cuesta imaginar el futuro, pero los números que hoy tenemos claramente indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se usan, se necesitan para de alguna manera solventar el sistema jubilatorio. No alcanza con los aportes directamente involucrados a la seguridad social para sostener ese sistema. Un sistema que se ha caracterizado por ser muy solidario el nuestro. Y por eso, cuando hicimos campaña primero partido a partido, cuando llegamos al compromiso por el país, dijimos claramente que si nos tocaba estar aquí sentados, íbamos a emprender una reforma de la seguridad social. La primera etapa, la primera parada fue en la LUC, la ley madre de este gobierno, que fue ratificada popularmente. Allí se generó una comisión de expertos
quiero frenar un minuto en esto porque es bien interesante que el sistema político haya dicho vamos a una comisión de expertos, a los que saben, a los que entienden. Y además fue muy variada. Había gente de todas las ideologías, gente de todos los rubros de actividad del país, además de académicos, y allí se generó un informe que tiene lamentablemente la primera división, donde la oposición no acompañó las recomendaciones. La coalición de gobierno insiste en seguir con esta reforma necesaria y urgente, a la cual se le agrega en el proyecto de ley a la urgencia la justicia y la solidaridad. Claramente sostenemos que es una reforma que va a perdurar en el tiempo, que es justa y que es solidaria. Y allí fuimos al Parlamento. Muchos de ustedes conocen lo que ha sido la discusión en el Parlamento. Cuando desde el Poder Ejecutivo se manda un proyecto de ley, obviamente con los anclajes de las mayorías parlamentarias en la coalición, allí los parlamentarios, tanto en el Senado como en el diputado, empiezan una discusión en la cual se le agregan algunas cosas y se le sacan otras cosas. Y le doy mucha importancia al trabajo del Parlamento. ¿Por qué? Porque allí reside la totalidad de los partidos políticos, allí está la representación total y general de todos los votantes del país. Y por eso avanzamos en una reforma que tiene un periodo de transición larguísimo, a diferencia de la última reforma que se hizo de este sistema en nuestro país. Es una reforma con sensibilidad social, es una reforma que tiene un tratamiento diferencial especial para la discapacidad. Es una reforma que además trata de universalizar las jubilaciones y las pensiones. El Uruguay está muy cerca de tener una cobertura casi total, pero con esta reforma aseguramos que todos aquellos que tengan más de 70 años progresivamente van a estar con una jubilación o una pensión en nuestro país. Algo que no sé si es extendido en su conocimiento, pero que también es bien interesante, que es que había gente que aportaba y por no llegar al mínimo requerido de años aportados, ese dinero como que se diluía en la bolsa general o no le servía para su jubilación. Bueno, esta reforma hace que esos años aportados, esos pesos aportados, cuenten para la jubilación de cada uno de los uruguayos. Un reclamo que seguramente ustedes conocen, que es se da en las ciudades y también se da en el campo. Mucha gente que se jubilaba por tener los años suficientes, pero que aún se sentía con fuerzas, con ganas, además de necesitar algún peso más para llegar a fin de mes. Bueno, hasta esta reforma, esa persona no podía volver a trabajar, no podía hacer changa, no podía hacer un jornal, y si lo hacía, sabemos que no lo hacía dentro de la ley. Este reclamo hoy se va a poder cumplir. La gente se va a poder jubilar, va a poder retomar la actividad que le parezca, aportar de nuevo al sistema para luego jubilarse seguramente con una mayor cantidad de dinero. Y después algo que lamentablemente hemos escuchado argumentos que no son ciertos, porque claramente después del análisis de los distintos quintiles de las jubilaciones, claramente las jubilaciones más bajas van a ser más altas en nuestro país. Claramente, las jubilaciones de menor cuantía van a ser mayores que las que se pagan hoy en nuestro país. Entonces, yo les quiero contar no solo las obligaciones que teníamos para llevar adelante esta reforma, que alcanzaba con el compromiso con ustedes, que alcanzaba que sea sostenible, que sea justa y que sea solidaria, que alcanzaba los votos de una coalición que estaban después de las discusiones lógicas en una coalición de 5 partidos políticos. También hay un tema que es intrínseco a nosotros, y voy a hablar en primera persona, es intrínseco a mí, que es asumir. Cuando el gobierno asume
no es solo que entra a los ministerios, que entra a los entes autónomos, servicios centralizados y a la torre ejecutiva, que entra a esta oficina. Asume la responsabilidad, asume la carga de hacer las cosas. Y el tiempo va pasando y uno tiene que hacerse cargo de los compromisos y de las necesidades de los uruguayos. Yo me imagino no haber hecho el intento. Me imagino haber dejado pasar el tiempo. Decir que es urgente, decir que es necesario, asumir un compromiso y dejar pasar el tiempo. Yo no podría mirarlos a los ojos después, habiendo tenido las mayorías suficientes y la oportunidad de hacer las cosas, haberlo dejado pasar. Yo con tranquilidad les digo que hay reforma y estén tranquilos que si hay reforma, hay futuro. Bueno, señores, allí teníamos la palabra del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, un mensaje que se emitió a los pocos minutos de aprobarse esta noche en el Senado la reforma de la seguridad social. Vamos a repasar lo que pasó más temprano. Fue una jornada de amplio debate en la Cámara Alta. Vamos a repasar lo que eran las posiciones de los diferentes partidos. Así como de esta Cámara salió una reforma injusta, volvió una reforma que sigue siendo injusta. Este proyecto de seguro no es tan bueno cuando se quiere salir rápidamente de las castañas del fuego y sacarlo lo más rápido que se pueda del Parlamento. Y nosotros reafirmamos la necesidad de realizar una reforma integral de la seguridad social. Integral. No con los pedazos que se puedan ir juntando y no solamente con un acuerdo entre pocos. ¿Qué uruguayo va a creer que este es un proyecto que va a mejorar las jubilaciones de todos los uruguayos, cuando en realidad lo que generó este proyecto fue una de las tensiones más grandes que tuvo la coalición de gobierno? Y lo vimos por la televisión. Nos ha tocado bailar con la más fea todo el periodo de gobierno. Y enfrente hemos tenido la contracara de aquella oposición constructiva que decía el general Sereni. Pero el Uruguay está de pie. Dijimos antes de entrar el proyecto al Parlamento que íbamos a buscar mejorar el proyecto y lo íbamos a votar porque entendemos que el país lo necesita. Nos hubiera gustado mucho que la oposición nos hubieran proporcionado qué aportes decían ellos que los poderosos podían hacer a este sistema. Todos sabíamos que acá veníamos algunos a asumir el compromiso de que queremos reformar para darle la seguridad y la garantía de las jubilaciones correspondientes a las generaciones hoy más jóvenes de nuestro país, y aquellos que a tanta acción siempre ya han decidido decirle que no. No a la educativa, no a la LUC, no a la reforma, no. Bueno, y más temprano hubo conferencias de prensa en medio de lo que era este debate que se venía dando en la Cámara de Senadores. El Frente Amplio ratificó que esta reforma afecta a la mayoría del pueblo uruguayo. Desde la oposición aseguraron que es muy mala, que va a ser más difícil jubilarse y que Uruguay merece otra reforma. Lo que va a pasar en este país es que va a ser más difícil jubilarse y que cuando los que puedan acceder a una jubilación a los 65 años, es decir, trabajando 5 años más, van a cobrar menos. Por lo tanto, esto es una reforma que afecta enormemente a la mayoría del pueblo uruguayo. Y además el gobierno ha fundamentado todavía que lo que pretende es que una vez que nos jubilemos, sigamos trabajando. Eso quiere decir, en definitiva, que en vez de pensar en mejorar las jubilaciones para que los viejos de nuestro país tengan una vida digna, lo que se busca es que trabajen hasta el último día de su vida. Por tanto, es que nosotros hemos entendido de que esta es una mala reforma. El Uruguay merece otra reforma, una reforma que sea solidaria, que le dé sustentabilidad a las cuentas públicas, pero que permita una vida digna para todos quienes tienen derecho a la jubilación después de una vida de trabajo. Por tanto, lo primero que hay que hacer es que la gente sepa cómo aquí le han robado su futuro, y naturalmente para nosotros es necesario convocar
con la mayor celeridad posible a un gran ámbito de diálogo social en donde tienen que estar las cámaras empresariales, el movimiento sindical, la academia, para construir la reforma que los uruguayos necesitamos, que no es esta, porque esta es una reforma regresiva. La clave aquí es que la gente conozca lo que ha sucedido adentro de este Palacio de Mármol con tanta celeridad, porque el gobierno ha traído esta ley al Senado de la República en el día de hoy, y en el día de hoy la ha aprobado, porque lo que intenta el gobierno es que no se hable más de la seguridad social, porque saben que es una mala ley, saben que es una ley que perjudica a la enorme mayoría y que está obligando a los trabajadores y a las trabajadoras a poner de su bolsillo para tener una jubilación menor. Entre tanto, desde la coalición de gobierno se negó que con esta reforma se tenga que trabajar más. Además, aseguraron que las jubilaciones serán especialmente mayores para los más vulnerables. El Senado está por votar una reforma que el Uruguay del futuro necesita. Votamos una reforma que va a permitir a las próximas generaciones poder jubilarse como se jubilan las actuales. Hemos escuchado desde la oposición una frase que por repetida podría llegar a entrarle a alguna gente. Con esta reforma hay que trabajar más para cobrar menos. Dos mentiras en una sola frase. Con esta reforma no hay que trabajar más. No cambió un solo requisito para configurar causal jubilatoria, ni uno, ni de tiempo ni de condiciones. Y las jubilaciones van a ser más y especialmente mayores para las jubilaciones más pequeñas, para los más pobres. Con esta reforma el país va a tener déficits manejables y eso va a permitir tener jubilaciones y tener dinero para la educación, tener dinero para la primera infancia y tener una conducta financiera del gobierno que nos alivie bastante de las cargas de intereses que el país tendría que soportar en otras circunstancias. Bueno, y antes de cerrar este tema, les comentamos que hubo un duro cruce en pleno debate allí en la Cámara de Senadores entre los legisladores Sebastián da Silva, del Partido Nacional, y el Frente Amplista Sánchez, Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular. Como era de esperar, el arranque del último debate parlamentario por el proyecto de reforma de la Seguridad Social tuvo algunos momentos de tensión entre senadores de la oposición y el oficialismo. El primero en protagonizar un incidente fue el senador comunista Óscar Andrade, a quien la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, debió llamarle la atención por sus gritos. Entonces se corre la va sin tener en cuenta, yo voy a pedir que no me interrumpan, presidenta. Pero senador, estoy amparando, ¿no? en el uso de la palabra. Muchas ¿No gracias. quiere? Grite, siga gritando. El siguiente episodio lo protagonizó el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, que tuvo un duro cruce con su par frente amplista, Alejandro Sánchez. Van a poder jubilar y seguir trabajando, señora presidenta. Cállese la boca usted. Cállese la boca. ¡Silencio! Cállese la boca, usted no está en un estrado. Su intervención provocó que la presidenta de la Cámara tuviera que llamar al orden a los legisladores. Silencio, por Ampáreme, favor. señora presidenta. Lo estoy amparando, senador, prosiga. Sin embargo, los intercambios continuaron, lo que motivó que la sesión debiera pasar a un cuarto intermedio para calmar los ánimos. Señora presidenta, hay un tupita que me está... me sigue. Senador, Tupita. senador Sánchez. Pero senador usted, Sánchez, el collar lo está envalentonando a usted. Yo estoy la hablando. mesa va a pedir un cuarto intermedio para volver a ordenar esta sesión. Bueno, vamos a avanzar ahora con otras noticias en esta edición central. Un hombre de 40 años fue asesinado de varios disparos. Esto ocurrió en el departamento de Maldonado. La víctima contaba con varios antecedentes penales.
Ocurrió próximo a la hora 21 en pleno Maldonado Nuevo. Esta vez la policía fue alertada por vecinos que denunciaron haber escuchado varios disparos de arma de fuego. Fue así que al lugar concurrieron varios móviles policiales, encontrando el primero de ellos al arribar al lugar, un hombre tendido en plena vía pública, el cual había recibido al menos 3 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Inmediatamente se pidió una ambulancia, pero cuando ésta llegó, el médico solo pudo constatar la muerte del hombre. El mismo fue identificado como Óscar Alexander Correa, de 40 años, poseedor de múltiples antecedentes penales. Según datos aportados por vecinos a la policía, este hombre transitaba por la calle Francisco Moreno, cuando en determinado momento fue interceptado por 2 individuos que se movilizaban en una moto color negro, encapuchados y con cascos integrales. En el lugar y sin mediar palabra, el acompañante de la moto extrajo un arma automática y le efectuó al menos 6 disparos a Correa. Ahora el Departamento de Homicidios trabaja con cámaras de videovigilancia que hay en la zona para poder dar con los responsables de este homicidio. Por el momento no hay personas detenidas ni tampoco indagadas en relación a este hecho. Un hombre fue imputado por un caso de abuso sexual hacia una adolescente de 15 años en el departamento de Rocha. El agresor, quien permanece con medidas cautelares mientras continúa la investigación, es familiar directo de la víctima. Un hombre de 34 años fue imputado en Rocha por reiterados delitos de abuso sexual agravados. La denuncia había sido presentada el 8 de junio del 2022, cuando la joven de 15 años le había informado a su madre que estaba siendo abusada sexualmente. El formalizado había sido denunciado por la madre de una adolescente de 15 años. La víctima es familiar del imputado. El ahora formalizado está investigado además por otro caso similar. La justicia letrada de segundo turno de Rocha lo imputó aplicándole medidas cautelares por 180 días, mientras continúa la investigación. Les contamos ahora que la policía logró la detención de 2 personas y la incautación de drogas y armas, esto tras varios allanamientos. Los mismos se realizaron en Montevideo, Canelones y Soriano en el marco de un operativo para desarticular una red de narcotráfico en el departamento de San José. La Brigada Departamental Antidrogas de San José venía investigando hace meses a un grupo delictivo que operaba en Montevideo y que transportaba droga a ese departamento. Luego esta era distribuida en distintas bocas. Fue así entonces que se montó el operativo llamado Deute 2 y que tuvo participación de investigadores de la Brigada y de la Jefatura de Policía de San José y de Montevideo. Este jueves se llevó adelante el operativo para desarticular a este grupo y se realizaron varios allanamientos. 6 de ellos fueron en Montevideo. Por la mañana, un grupo de intervención de la policía allanó una vivienda ubicada en la calle Pororó y camino Carlos A. López del barrio Colón. Allí se hallaron armas, droga y una persona fue detenida. Además de los allanamientos en Montevideo, se realizó un allanamiento en Barros Blancos, Canelones y se detuvo una segunda persona. También hubo una intervención en la cárcel de Soriano en el marco de la investigación para desmantelar este grupo. Durante el procedimiento, de acuerdo a lo que indicaron fuentes del caso Telemundo, la policía halló cocaína, marihuana, municiones y varias armas de fuego. Los 2 detenidos quedaron ahora a disposición de la fiscal de Libertad, Betina Ramos. En otras informaciones, el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, dio detalles acerca de lo que se definió como Operación Aurelio, que culminó con una banda criminal y su líder detenido. La misma abastecía a 4 bocas de venta de drogas, hacía delivery de sustancias y el líder de la banda era un ex concejal. Tras 5 meses de investigación, la policía logró desbaratar una organización dedicada a abastecer al menos a 4 bocas de venta de marihuana, cocaína y pasta base en Montevideo. La banda actuaba en Sayago, Lezica, Nuevo París, La Teja y Colón. Además, poseía una suerte de delivery de drogas. Se accedió mediante información que luego fue verificada e investigada hasta que pudimos ir llegando a toda la organización en base a un trabajo en conjunto con la Fiscalía de Segundo Turno de la doctora Llorente. Es una operación que se desarrolló en un lapso de 5 meses de trabajo, seguimientos, investigación y logramos hoy desarticular una organización a la que le incautamos también vehículos y
dinero. El operativo se denominó Aurelio e incluyó 9 allanamientos simultáneos el pasado martes 25 en Colón. Uno de los lugares allanados era un almacén que funcionaba a las 24 horas del día y donde se incautaron diferentes drogas. En el operativo se decomisaron también al menos 3 autos, balanzas de precisión e implementos para dosificar la droga, además de 40.000 pesos en efectivo. Entre los detenidos está un ex concejal del municipio G que fue electo por el Frente Amplio. El ex dirigente fue expulsado de esa fuerza política hace unos años tras un informe del Tribunal de Conducta Política, según informaron fuentes del Frente Amplio Telemundo. El detenido se presentaba en sus redes sociales como empresario gastronómico e impulsor de una olla popular. El líder del grupo en algún momento tuvo algunos comercios del ramo de la gastronomía, manejaba la organización, todo vía celular y por redes sociales, y tenía, ya le digo, un grupo de gente importante trabajando. 5 son los detenidos. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. El ministro de Trabajo y Seguridad Social criticó la medida de ASCOT, el gremio que agrupa a los trabajadores de las cooperativas del transporte, por desafiliar a los funcionarios que no adhirieron al paro general del pasado día martes. El titular de la cartera, Pablo Mieres, repudió el hecho y aseguró que es una acción ilegal. El ministro de Trabajo dijo que no han recibido denuncias sobre la decisión de ASCOT, el sindicato de COET, de expulsar a afiliados que reiteradamente no han acatado las resoluciones. Sin embargo, adelantó su opinión. El mayor repudio es una acción ilegal que viola el principio de libertad sindical negativa, que es el derecho de un trabajador a participar de un sindicato y tomar su propia decisión con respecto a medidas que pueda tomar el gremio. Viola principios de la OIT, afecta la realidad de muchos trabajadores y me parece lamentable, autoritario. ¿Recibieron alguna denuncia ya en el Ministerio de Trabajo? Por ahora no, por ahora simplemente lo que tenemos que decir es que son actos repudiables y contrarios a la libertad sindical. Otros temas, el ministro de Economía de la República Argentina, Sergio Massa, estuvo este jueves aquí en Montevideo, donde firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina. Se trata de un préstamo para su país. El jerarca argentino habló de la diferencia cambiaria que hay entre ambos países, de la actividad que sufrió el dólar en Argentina en las últimas horas y también de algunos emprendimientos conjuntos con el Uruguay. El ministro argentino de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, llegó este jueves sobre las 17:30 horas a Montevideo para firmar 2 acuerdos con la Comisión Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, que tiene sede en Montevideo, que le permitirán completar un gasoducto y obtener $690 millones para obras. Allí se refirió a la situación de volatilidad del dólar que sufrió la economía de su país en los últimos días y señaló que gracias a una intervención de su gobierno se pudo controlar. Bueno, a lo largo de esta última semana tuvimos un intento especulativo, un ataque especulativo a la moneda argentina. Teníamos un acuerdo en el marco del programa con el Fondo de No Intervención, decidimos llevar adelante mecanismos de intervención desde el Banco Central y gracias a Dios, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, todo lo que es dólares financieros ha ido retomando los precios del inicio de semana. Aspiramos a que mañana sea igual. Pese a su visita a Uruguay y a la cercanía de la CAF, de la Torre Ejecutiva, en la misma manzana, Massa no tenía previsto en agenda oficial ningún encuentro con integrantes del gobierno locales. Consultado sobre las diferencias que han tenido Uruguay y Argentina por el dragado del Río de la Plata, aclaró que si bien ese tema no está bajo su órbita, ambos países vienen trabajando juntos, como también lo hacen en relación a la anunciada obra del puente Montecaseros-Bella Unión. Es un proyecto que lo que requiere por el monto de garantías es la posibilidad de que encontremos los dos países también un actor del sector privado. Lo hablé con la ministra de Economía, lo hablaron los presidentes. Me parece que es muy importante
que de alguna manera encontremos un mecanismo que Uruguay propuso y que Argentina está trabajando para que podamos avanzar también sumando al sector privado. Señaló además que su gobierno está trabajando junto con instituciones uruguayas para el pago en monedas locales, de forma de tratar de acelerar el proceso de exportaciones de las industrias uruguayas a Argentina. Hoy tenemos además un tema que venimos trabajando con la Unión Industrial Uruguaya, con el Banco Central, con el Ministerio de Economía de Uruguay, vinculado a el tema de pagos en monedas locales para tratar de acelerar el proceso de exportaciones de las industrias uruguayas a la Argentina, que lo viene trabajando Pache con Daniel Funes de Rioja, la Unión Industrial Argentina. Así que para nosotros siempre la agenda de trabajo común con Uruguay es importante. Volvemos al ámbito político, pero temas que tienen que ver con el comercio exterior. El Frente Amplio está planteando convocar al Parlamento al canciller de la República, Francisco Bustillo, por lo que es la negociación del TLC, del Tratado de Libre Comercio con China. El senador Daniel Casciani dijo que el gobierno nacional debería pensar en algo más modesto que incluya a Brasil y también a Argentina. Senadores frente amplistas afirman que el gobierno perdió tiempo. Como que se ha enfriado un poco la situación con China. Y que de acuerdo a las últimas conversaciones, está más que claro que China prefiere un acuerdo con el Mercosur y no solamente con Uruguay. Y bueno, estamos también preocupados sobre eso, cómo puede repercutir en la producción nacional y sobre todo las expectativas que se había generado en ese sentido. Y seguramente vamos a tener que convocar al ministro para conversar sobre ese tema aquí en el Parlamento. El semanario Búsqueda informó este jueves que China mantiene su intención de firmar un TLC, ya sea bilateral o con todo el Mercosur, aunque el proceso debería ir en armonía con el bloque. Eso significa que un eventual acuerdo Uruguay-China no genere malestar en los demás socios. Mano a mano no está descartado. Los procesos de los TLC es la voluntad, después el estudio de factibilidad y después empezar a ver rubro a rubro cuál entra y cuál deja de entrar. Yo creo que el gobierno de Uruguay tendría que cambiar un poco el chip y quizás de ir esa lógica de hacer un acuerdo bilateral de última generación con China, quizás pensar en algo un poco más modesto que incluya a Brasil y Argentina. Tenemos el estudio de factibilidad, probablemente hoy sea más conveniente esperar el resultado de las elecciones argentinas y a partir de ahí seguir. Señores, aumentó un 5% el empleo en lo que es el sector de las cooperativas. En esta jornada se dieron cifras oficiales. Por debajo de las cooperativas de trabajo están las sociales, agrarias y de consumo. Menor peso tienen las cooperativas de artistas y oficios conexos, de vivienda y de ahorro y crédito, y las de seguros. En las cooperativas de trabajo, las actividades económicas que se destacan son transporte y almacenamiento, enseñanza y servicios sociales y de salud. Es un empleo pequeño, digamos, estamos hablando de 26.000 personas, eran alrededor de 20 hace 3 años, y obviamente representan el 2%, y la calidad del empleo depende mucho del tipo de trabajo que se genera, pero están asociados porque en realidad estamos hablando de puestos de trabajo formales, por lo tanto que cumplen con las normas previstas en los acuerdos colectivos, en las negociaciones correspondientes, ¿no? La primera conclusión es seguir mostrando que el cooperativismo no solamente está vivo, sino que está creciendo y pujante. Lo otro que también nos da es que tenemos un mercado de empleo en el cooperativismo hasta mejor saneado que en lo que es el empleo en general. Nosotros tenemos una tasa de empleo muy pareja a nivel de género, y esa igualdad en el acceso al empleo que todos quienes estamos en políticas públicas propugnamos, ya desde el cooperativismo podemos mostrarlo, y eso es una satisfacción importante. Casi el 53% del empleo en el sector cooperativo es ocupado por hombres y poco más del 47% por mujeres. Menores de 30 años predominan en cooperativas sociales y de artistas, mayores de 50 años en las de ahorro y crédito, de seguros y de vivienda. Cotizaciones de cierre de las principales monedas.
Dólar 37.45 a la compra, 39.85 a la venta. Euro 40.31, 45.22. Real 6.95, 8.75. Peso argentino 0.05, 0.35. Unidad indexada 5.7663. Unidad reajustable 1.584,25. Hacemos una primera pausa en esta edición central. Venimos en instantes. Falta cada vez menos. A partir del sábado 29 de abril a las 9 de la noche podremos censarnos en forma digital en censo2023.uy. Recordá que se completa un solo cuestionario por hogar con los datos de todos sus integrantes. Contamos contigo. Censo 2023, Instituto Nacional de Estadística. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. Con la baja de impuestos, 35.000 micro y pequeñas empresas aportan menos. Me llamo Fernando Mesano, tengo un taller mecánico y soy de la ciudad de Florida. Estos alivios en la carga tributaria nos permiten mejorar nuestro taller y poder mejorar nuestro servicio. Uruguay baja los impuestos. Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Necesitas efectivo? Tuviste un gasto imprevisto. ¿Querés irte de vacaciones, hacer una reformita, pagar cuentas o darte un gustito? Mirá, pedí un préstamo en crédito amigo y listo el pollo. Bueno, ¿y? No sé si viste que le encajé el mirá, ¿no? Como diciendo... Así de fácil, tu préstamo aprobado en 3 segundos y sin papeles. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por la web y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Señores, vamos a hablar de deportes porque este viernes se iniciará lo que es la 13ª fecha del Apertura. Peñarol estará jugando ante el Centro Atlético Fénix. El equipo aurinegro sigue el líder, recordemos, del torneo con 27 puntos. Si le gana a Fénix, no gana Nacional y no gana Cerro Largo, el conjunto carbonero ya se va a convertir en campeón. Peñarol juega mañana ante Fénix a las 20 horas en el Estadio Campeón del Siglo y el aurinegro tiene claro que si gana podría ser campeón del torneo Apertura este fin de semana. Pero para eso no deberían ganar Cerro Largo y Nacional en sus respectivos partidos. El aurinegro está primero con 27 puntos y recibe a Fénix, que llega último con 12 unidades. 15 puntos separan a ambos equipos y claramente Peñarol es favorito a quedarse con el partido correspondiente a la 13ª fecha del torneo Apertura. El equipo que se perfila para enfrentar a Fénix tendría a Thiago Cardoso en el arco, Milans, Menose, Rack y Valentín Rodríguez en el fondo. En el medio jugarían Sarabia, Sebastián Rodríguez y Kevin Méndez. Y arriba comenzarían Nicolás Rossi, Matías Arezzo y la joya Abel Hernández.
Peñarol buscará ganar y mantener la ventaja con respecto a sus perseguidores y si los resultados lo acompañan, podría coronarse campeón de la Apertura este mismo fin de semana. Bueno, y el Comité de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la AUF, decidió sancionar al presidente aurinegro, a Ignacio Ruglio, tras las denuncias de los árbitros. Ayer el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol emitió el fallo sancionándolo al presidente Carbonero por un mes. Con toda relación con la Asociación Uruguaya de Fútbol, no puede concurrir a la misma, no puede concurrir como presidente de Peñarol, por ejemplo, a los partidos, y lo que está trabajando a esta hora los delegados del equipo aurinegro es en calidad de que puede asistir Ruglio a los partidos de Peñarol. Bueno, en calidad de un hincha más, poder sacar la localidad, poder sacar la entrada y ya poder observar al equipo aurinegro, en este caso como hincha y no como presidente. ¿Por qué se da esta sanción? Bueno, a raíz de los famosos estados de WhatsApp de Ruglio, las críticas permanentes para los arbitrajes. Esto se ha hecho una denuncia por parte del gremio de los árbitros, de AUDAF, y se terminó emitiendo el comunicado en el día de ayer por parte del Tribunal de Ética con la sanción por 30 días, por un mes, para Ignacio Ruglio como presidente Carbonero. Bueno, hablemos ahora del campeonato sub-20 que se nos viene ahora en el próximo mes de mayo, aquí bien cerca en la República Argentina. Finalmente Álvaro Rodríguez no formará parte del plantel debido a que su equipo, el Real Madrid, decidió finalmente no cederlo. La selección sub-20 va a jugar un partido amistoso contra Uzbekistán. Esto a modo de preparación será el día 13 de mayo. Obviamente es la primera semana que entrenamos juntos. Se ven cosas que venimos pidiendo, pero hay que ajustar un montón todavía. También la carga de esta semana fue bastante alta, así que era entendible también que faltara un poco de pierna. ¿Viste que se complicara con algunos jugadores, con algunos clubes, sobre todo del medio local, de poder tener a todos los jugadores? No, sinceramente no, porque bueno, nosotros tomamos el tiempo necesario, la planificación se hizo con los clubes también, en conjunto, y bueno, por eso estaba todo muy claro y teníamos esa tranquilidad de que no fue nada impuesto, sino que fue una decisión colectiva de todos y entendimos que era lo mejor esto que se está dando ahora. ¿Cómo cayó la noticia de que Álvaro Rodríguez no va a llegar y que pierde el Uruguay sin el delantero del Real Madrid? Y bueno, sabíamos que podía pasar, ya nos había pasado en el Sudamericano con Maturro. Era una posibilidad. Lo que pierde, bueno, primero que es una gran persona dentro del grupo y bueno, la calidad de un jugador que está en un club tan importante como Real Madrid nos aportó un montón de cosas, pero vendrá otro que tendrá otras características y nos sumará en otros aspectos, así que en ese sentido tenemos la tranquilidad que tenemos un plantel para elegir para suplantarlo. Vamos a avanzar ahora con información internacional. Continúan los enfrentamientos en Sudán a pesar del alto al fuego acordado. Naciones Unidas está instando a poner fin a lo que es este conflicto. Los gobiernos extranjeros, entre tanto, realizan operaciones para la evacuación de personas, mientras la cifra de fallecidos a raíz de estos enfrentamientos ya superan las 500 personas. Los combates entre el ejército sudanés y los paramilitares proseguían este jueves en la capital Jartum y en la región de Darfur, donde recrudecieron los enfrentamientos en la 13ª jornada del conflicto. Todo en medio de una tregua de 3 días mediada por Estados Unidos que comenzó el martes. Varios intentos de alto al fuego fracasaron desde el 15 de abril, cuando comenzó el conflicto que enfrenta a las tropas del general Abdel Fattah al-Burhan con los paramilitares liderados por el general Mohamed Hamdan Daglo, quienes dieron juntos un golpe de Estado hace 2 años. La guerra ha causado un estado de desesperanza, la guerra ha causado desafíos, la guerra ha causado mucho llanto al pueblo de Sudán. La ONU, que tuvo que interrumpir sus actividades tras la muerte de 5 trabajadores humanitarios, advirtió que ya no puede prestar ayuda en una zona donde 50.000 niños sufren de desnutrición aguda. Los combates provocaron un éxodo masivo a Egipto y Etiopía, profundizando la crisis en este país de 45 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo, ubicado en el norte de África. Quienes permanecen en Sudán
deben enfrentar carencias de alimentos, falta de agua y de electricidad, además de cortes de las líneas telefónicas y de internet. En los últimos días, los gobiernos extranjeros organizaron operaciones por tierra, aire y mar para evacuar a miles de sus ciudadanos. Vamos a seguir adelante con más información internacional, pero vamos a venir a la región porque en medio de lo que es la crisis financiera que atraviesa la República Argentina, apareció públicamente en las últimas horas la vicepresidenta Cristina Fernández. Estuvo participando de la inauguración de una escuelita que lleva el nombre de Néstor Kirchner. Recibimos a la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner reapareció públicamente en medio de la crisis cambiaria y la incertidumbre electoral en su partido, el Frente de Todos. La vicepresidenta habló este jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en el marco del lanzamiento de la escuela justicialista Néstor Kirchner, a 20 años de la elección que llevó al fallecido exmandatario al poder. Era un acto que generaba mucha expectativa en la militancia por una posible definición electoral, ya que el discurso se dio pocos días después de que el presidente Alberto Fernández comunicara su decisión de no ir por la reelección. Cuando los presentes comenzaron a corear "Cristina Presidenta", ella replicó: Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ay, Dios. En su intervención, la vicepresidenta hizo eje en temas económicos tras la suba del dólar blue, condenó la convertibilidad de Domingo Cavallo y rechazó la dolarización que propone en la actualidad el candidato libertario Javier Milei. Que nos vengan a hablar de los últimos 20 años desde la oposición, la verdad que nos duele porque yo creo que no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para el conjunto de la sociedad argentina el retorno